Este es el día que ellos, Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenos días. Dios les bendiga a todos y a todas. Me da mucho gusto saludarle. Sirvo aquí en Nueva York a los santos de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Para mí ha sido verdaderamente un honor poder servir a esta congregación, esta manada pequeña, por más de 30 años. Y le doy gracias a Dios por el privilegio que me da, completamente inmerecido, de aún ni pensar usar la palabra pastor para aplicarse a mi vida. Porque esta oveja necesita ser pastoreada. Oh sí, muy pastoreada, necesito ser pastoreado por el gran pastor. Les saludo y estamos listos para comenzar la clase del curso sobre el Espíritu Santo. Que bendiga a las santas mujeres del Señor, Rosy Moreno y la hermana Marisa y a todos los demás. Mañana también comenzaré un poquito temprano, como ustedes saben, los viernes. Tengo la clase de discipulado, entonces estaré comenzando un poquito más temprano. Yo le avisaré a qué hora exactamente podré darla, ¿ok? Vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque vamos a entrar en la séptima manifestación del Espíritu de Dios sobre el Mesías. Esas 7 manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Y por extensión también se extiende a cada uno de nosotros. Vamos a pedir al Señor su ayuda. Padre, por cuando sin ti nada podemos hacer, en esta hora te suplico tu ayuda, tu asistencia, que me ayude a poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da. Gracias por tus hijos, tus hijas, Señor, y que en todo tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Decía que la Biblia presenta esa manifestación del Espíritu del Señor, que podíamos ilustrarlo por el candelabro, los 7 espíritus del Señor, que en realidad es solamente un espíritu que se manifiesta de 7 maneras. El número 7, como ustedes saben, en la Biblia es el número de perfección. Entonces no podía ser de otra manera, por cuanto Dios es perfecto. Me gusta decir esto: Dios es perfecto en todo lo que hace y la manera que lo hace. Es perfecto en lo que Él dice y cómo lo dice. Entonces, si Él dice 7 espíritus, ahí hay perfección. Y se refiere a la séptuple manifestación del Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo, Neuma de Dios, del Eterno, mencionado en Isaías 11:7, que leímos ese texto. Entonces, hoy estaremos tocando el espíritu de consejo. Ayer nosotros tratamos el espíritu de sabiduría. Ustedes recuerdan, y aprendimos que hay evidencia. La sabiduría clama en las plazas, en las calles, y la sabiduría edifica. Dios edifica absolutamente todo lo que Él hace. Él lo hace por medio de su sabiduría. Y su sabiduría es la persona de su Hijo. En el principio, Dios, en el principio, o en Cristo, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio era el Verbo, esa sabiduría, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, dijimos que hay 2 tipos de sabiduría: la divina y la humana, o la carnal, diabólica. Y que en cuanto a la sabiduría, se hace la pregunta: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacer? Ustedes recuerdan, me impacta mucho eso
250 hombres, los hijos de Isaacar, que sabían en todo tiempo que que era lo que Israel tenía que hacer en todo tiempo. Eso es increíble, querida familia. Tener 200 hombres. Y dice que Israel venía y lo consultaba. Y lo consultaba. Y qué bueno que lo consultaba, porque el Señor siempre ha dado consejeros a su pueblo. Moisés fue el consejero de Israel luego de los 70. En todos los pueblos siempre tenemos ese grupo de personas que son consejeros. Bien, en el día de hoy vamos a tomar este tema, clase número 7, el espíritu de consejo. Como he mencionado en el libro de... Déjame volver a leerlo. Yo creo que amerita la pena que leamos una vez más el pasaje central, que es Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí, el padre de David, un vástago, un descendiente. Ese vástago, a primera vista uno dice, bueno, Isaí, el vástago de David, en la carne es David. Pero mire lo que sigue el versículo 2. Y reposará sobre él, sobre este retoño. Número 1, Espíritu de Jehová. Número 2, Espíritu de sabiduría. 3, de inteligencia. 4, de consejo. 5, de poder. 6, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Los 7 es espíritu. Los 7 es espíritu o las 7 manifestaciones. Se le llama espíritu. Es el Espíritu Santo en una séptuple manifestación. Okay. Ahora, esta clase de hoy, queridos hermanos míos, hermana Mercedes, bendiciones, la estaremos viendo a través de 4 puntos principales, 4 aspectos para cubrir la materia del Espíritu. Primeramente, el primer punto podríamos calificarlo como el consejo de Dios, el consejo de Dios, el consejo de Dios. Yes, Rosalinda, that's a menorah. This is a menorah that I use for teaching purposes, okay? Small one. I have it and I use it in the church, a small menorah. I love this. Entonces, es una hermanita, una bella hermana llamada Rosalinda que es parte de nuestra congregación, me preguntaba. Ok, entonces decía que espíritu de consejo. Lo primero. ¿Qué significa la palabra consejo? Bueno, después de la Biblia, me gusta esto. Y hay un salón aquí a 10 pasos, una oficina que está llena de libros, que yo regalé hace unos meses, como 200 libros de ellos. Todavía quedan ahí. Entonces, buscamos la palabra en la concordancia Strong. Y como la palabra aparece primeramente en el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo, ¿verdad? 90%. Entonces busco la palabra consejo. Ahí está. El número 6098. Lamento que no lo puedan ver, pero dice... Significa consejo, acuerdo, asesoramiento, plan. Espíritu de consejo, espíritu de un plan. Dios traza su plan. Dios ejecuta lo que quiere hacer por su consejo.
Dios es el único que se consulta a sí mismo. Dios no consulta a hombre. Dios no le dice al hombre, ¿qué te parece si? Dios no necesita aprender algo nuevo. Él es Dios, hermano. ¿Quién le puede enseñar al Señor? ¿Quién fue su consejero? Él dice. Entonces, por eso es importante el espíritu de consejo. Vamos ahora aquí, arranquemos con la Biblia en mano, Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Lo que he llamado el consejo de Dios. Ahora, escuchen bien lo que el apóstol Pablo le va a decir a los ancianos que él reúne en Éfeso. Aquí en Hechos, en el capítulo 20, versículo 27. Él le dice, él reúne a todos los ancianos, porque él sabe que le queda muy poco tiempo para vivir. Y él le dice a todos los ancianos, tiene una reunión, desde Mileto lo llama a Éfeso, y dice, porque no he rehuido, Hechos 20:27, no he rehuido, o sea, no lo voy a hacer, anunciaron todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿y dónde aparece el consejo de Dios? O sea, él dice, yo no he rehuido anunciar a ustedes todo el consejo de Dios. Primeramente por medio de la predicación y por medio de la enseñanza. ¿Y de dónde Pablo sacó eso? De todas las escrituras que conocía él del Antiguo Testamento. Él no conocía el Nuevo Testamento. Pablo no citó el Nuevo Testamento. Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia para los primeros creyentes era solamente el Antiguo Testamento, y solamente usando la ley del Antiguo Testamento fueron salvos. Porque hay personas que creen que si no se usa el Nuevo Testamento, nadie puede ser salvo. Entonces, no podemos nosotros estar en ese nivel, sino entender que Dios usa toda su palabra para traernos la salvación. Okay, entonces, todo el consejo de Dios. En Proverbios capítulo 8, estamos en el punto número 1, el consejo de Dios. Eso es lo que estamos tratando ahora. En Proverbios capítulo 8, versículo 14, dice lo siguiente. Proverbios 8, 14, dice, conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Conmigo está. Conmigo está el consejo. No dice, yo tengo consejo, no, conmigo está. Yo lo tengo completo. ¿Me está entendiendo, hermano? Es Cristo el consejo de Dios. Ese consejo. Entonces, y en Hebreos, mire cómo llama el consejo de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6. La carta a los Hebreos, en el capítulo 6, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 6, dice, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, oiga esta expresión, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es un consejo inmutable, no puede fallar. Si el consejo viene de parte de Dios, así dice Dios, su consejo es su palabra. Sus consejos son sus mandamientos, sus principios, lo que Él dice. Todo lo que Él dice es su consejo. Cuando Dios habla, es su consejo. Cuando Cristo decía una parábola, es su consejo. Cuando predicaba, cuando llamaba a la gente al arrepentimiento, a la vida, ese es su consejo. La inmutabilidad de su consejo. Dijo Dios, y galaxias aparecen en el fundamento, por medio de su poder. Entonces, y también en la carta de los Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, en Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito y según el designio de su voluntad o de su consejo.
Entonces, el consejo de Dios está con él, el consejo de Dios es inmutable y el consejo de Dios son su designio. Su voluntad lo expresa por su consejo. Eso es lo número uno. Segundo, la palabra consejo significa prudencia al planear. Usted va a planificar algo, usted tiene prudencia. Digamos, ok, usted tiene un terreno, un solar, decimos los dominicanos, un acre. Y usted dice, compré este lugar tan hermoso y voy a hacer una casa para mi familia. Quiero huir de la ciudad y quiero irme a vivir en un sitio tranquilo. Entonces él comienza a mirar el terreno. Él no lo dice aquí. Él primeramente examina el terreno y mira el lugar, planifica. Y si no sabe mucho de la topografía del terreno, busca a alguien que le ayude a planificar dónde es el mejor lugar de poner la casa, porque tiene que buscar agua. Estar seguro que no es un pantano que hay debajo. Estar seguro que puede sostener el tamaño de la casa. Es decir, el consejo sería prudencia al planificar. Entonces, ¿por qué? Porque aquí en el libro de Proverbios, donde habla de tanto consejo y de tanta sabiduría, en Proverbios capítulo 15, mire hermano, pásate conmigo a Proverbios capítulo 15, para que usted vea lo que dice el Señor con relación a esto. Dice, los pensamientos, versículo 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Lo que planifica, si no hay un plan, si no hay consejo, no se puede llevar a cabo. Más que nunca, necesitamos que el Señor nos dé espíritu de consejo. Espíritu de consejo. No solamente los pastores necesitan espíritu de consejo para aconsejar a la grey. Cada uno de nosotros, como yo decía ayer, espíritu de sabiduría, orar a Dios por la sabiduría, pero que a recibir esa sabiduría nos enseñe por el espíritu de consejo. El mismo espíritu da espíritu de consejo, poder aconsejar apropiadamente. Todos nosotros en un momento dado, por ejemplo, usted tiene una amiga, digamos, una compañera de trabajo, es su amiga, y le dice, oye amiga, yo estoy pasando esta situación, yo necesito un consejo. Usted como cristiana tiene mucho que ofrecerle. Si ella no es cristiana, usted tiene que aprovechar para hablarle de Cristo. Si son asuntos de la vida, cosas cotidianas, un consejo sobre cómo ser mejor madre o mejor hija, o cualquier aspecto, cómo ser mejor esposa. Usted como cristiana tiene mucho consejo que dar, porque usted conoce la palabra de Dios, espíritu de consejo. ¿Ok? Espíritu de consejo. Entonces, en 1 Corintios, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, ¿recuerden? Y aquí en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2 dice lo siguiente, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual
Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, ninguno nunca habrían crucificado al Señor de gloria. El misterio de la muerte de Cristo era parte del consejo de Dios. ¿Me explico? La muerte de Cristo es un misterio. La persona que no se usaba no puede entender eso. Algunos se burlan, no lo creen. Pero es precisamente esa muerte, ese plan, ese consejo ejecutado por ese plan, o ese plan llevado a cabo por ese consejo, era parte integral del propósito de Dios para salvar a viles pecadores como nosotros. Y por eso le damos gloria en esta hora. Un plan perfecto, equitativo. Aquí en Hechos, capítulo 4, Hechos 4, dice, capítulo 4 del libro de los Hechos, dice el versículo 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Mira esto que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Usted está entendiendo? Dios usó su prudencia, su consejo, para planificar absolutamente todo lo que tenía que ver con el plan redentivo. Eso fue parte de su consejo. Espíritu de consejo de Dios el Padre y también del Hijo. Y claro está, el Espíritu Santo. Muy importante eso. Quiero ahora, déjame ver si te lo puedo mostrar. Ese fue lo primero que tocamos, ¿verdad? Y ahora estamos aquí en el punto 2, consejo, prudencia al planificar. Parte de ese plan es que Dios en el plan redentivo había incluido a los judíos, primero como el pueblo de Dios, pero luego parte de ese plan que a primera vista era un misterio, era injertar a los gentiles como parte del pueblo, lo que se llama el olivo verde. Y aunque eso estaba profetizado, porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la familia de la tierra no solamente Israel solamente esa nación, pero Dios cogió a Israel como el medio por el cual Dios iba a desarrollar sus santos propósitos a través de todas las generaciones. Comenzó con Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus. Luego entraron los gentiles. Yo le pregunto a los hermanos a veces, ¿qué era Abraham, un judío o un gentil? Claro, era un judío, dicen los hermanos. Yo digo, no. Abraham no era un judío, porque los judíos vinieron por la tribu de Judá. Abraham era un gentil que vivía en Babilonia y Dios lo llamó. Eso de judíos viene por Judá. Bueno, ya lo he explicado a ustedes eso, pero usted se sorprende cuántos santos hermanos no entienden esto. Solamente repiten lo que oyen. Lo repiten, pero nunca se paran. Déjame investigar, déjame ser un estudiante serio, déjame tomar el tiempo. Si no sé, hágase amigo de un buen maestro de la Biblia.
Bienvenida Castillo y hermano Diógenes Pérez. Es bueno que el matrimonio está en línea también, su esposa también. ¿Qué significa eso? Yo me hice bien amigo de mi pastor. Él fue pastor mío por 15 años. Y luego los maestros de escuela bíblica, de ahí yo aprendí. Me inspiraron a estudiar. Ok, entonces, vamos a seguir. Mira aquí, yo quiero leerte, voy ahora a Romanos, para que vea el misterio de ese plan. Voy ahora a Romanos, para que usted vea esto. ¿Tiene la Biblia? Vete a Romanos conmigo, por favor. Romanos. Estamos estudiando este tema. Este es el tema, espíritu de consejo. Aquí en Romanos, en el capítulo 10, Romanos capítulo 10, capítulo 10 de Romanos, vamos a leer aquí estos versículos. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Esos son los gentiles. Con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Mira lo que dice Isaías. Isaías dice resueltamente, fui hallado de lo que no me buscaban. Esos son los gentiles. Me manifestaré a los que no preguntaron por mí. Esos son los gentiles. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, el pueblo que llamé, planifiqué mi plan, lo incluí a ellos primero, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. La Biblia viene de los judíos. Y el Mesías es judío. Y algunos creyentes no quieren que le hablen esto. Qué cosa más triste, ¿verdad? Entonces, Moisés lo entendió. Isaías lo entendió. Pablo lo entendió. Pero los demás no lo entendieron. Entonces, ahora aquí mire, aquí en Romanos capítulo 11, versículo 9, dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, entonces así de correcta, su tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiable la espalda para siempre. Y agóbiales la espalda para siempre. Está hablando de Israel, esa ceguera. Y luego dice, ¿ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, mire esto, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Más claro no puede estar. La salvación vino cuando Israel tropezó y hubo esa transgresión. Eso redundó para que Dios separase y enviase las 10 tribus al norte y al sur. 10 tribus al norte. Y todo eso, esas 10 tribus se han esparcido en todo el globo hasta el día de hoy. Es decir, que hay sangre judía en todos los gentiles, básicamente. Y dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Provocarlos a celos. Versículo 25. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué será que a veces, esas son cosas que yo no entiendo, hermano? ¿Por qué será
Bienvenida, hermana Margarita. ¿Por qué será que dice, oh, el pueblo de Israel está ciego? El pueblo, ellos dicen Israel totalmente ciego. No, eso no es cierto. Dice aquí, no lo dice, dice aquí, Israel está ciego en parte. ¿Qué significa en parte? En parte. Y todavía más claro, dice, es como, yo me doy cuenta, hermano, yo antes no me había percatado de esto por unas cuantas décadas. Yo también entré en eso, Israel, dándole fuerte a Israel, dándole el patito feo de la historia de Israel. Ajá, y la iglesia. Qué bien está la iglesia, ¿verdad? 44,000 denominaciones, Israel tiene más denominaciones que los mismos israelitas. Los judíos no tienen tantas sectas, tienen, pero no están tan divididos en 20,000 cosas. Y los gentiles se creen ellos, la última Coca-Cola del desierto. Entonces, cuando habla, por ejemplo, habla del olivo verde. Dice que algunas ramas fueron desgajadas. ¿Qué significa eso? Explíqueme a alguien. Yo tengo aquí planta en mi oficina, entonces a veces yo cojo una rama y yo la corto porque está seca. Una rama sola para que tenga vida. Entonces, dice que el olivo verde, algunas ramas por su razón fueron cortadas. ¿Pero qué significa esto? Si una rama fueron cortada, ¿qué significa? ¿Que el resto está vivo? ¿Y qué pasó con esas ramas que fueron cortadas? ¿Qué hizo Dios entonces? Que en el lugar de esas ramas que fueron desgajadas, digamos que esto es un árbol, le corta esta rama y viene Dios, injerta. En agronomía, ¿sabes lo que es injertar? Un injerto. Entonces, luego de ahí, entonces, ¿y de dónde recibe la vida la rama? ¿De dónde recibe todo la rama silvestre? Del olivo original. ¿Qué recibieron? La promulgación de la ley, los pactos, las promesas, el Mesías, las escrituras, lo recibe todo. Y la iglesia siempre se cree, oh, nosotros. Lo que voy a decir un poco fuerte. Esto que voy a decir es fuerte. Lo que le voy a decir. Hay como antisemitismo sutil aún en el pueblo de Dios. Del momento que alguien menciona algo en un mensaje de Israel, se paran las antenas. Oh, cuidado, me va a hablar de la ley, de una vez. Yo sé lo que le estoy diciendo, querido hermano. Yo hablo ciertas cosas y lo explico, lo deletreo, hago dibujos, hago 20,000 cosas y la gente todavía no entiende. Y digo, wow, Dios mío. Entonces, a ver, ya llega un momento cuando uno quiere, como dice Pablo, nos vamos para los gentiles, me voy para otra gente a hablarle la palabra. Claramente dice que el consejo de Dios era salvar a Israel, la inmutabilidad de su consejo, un consejo inquebrantable. Israel peca contra Dios, se rebela contra Dios, no hay problema, llamaré a un pueblo que no era mi pueblo, los Ruami, el que no era mi pueblo, lo llama y lo injerta. ¿Eso fue un plan a última instancia? No, porque Dios se lo dijo a Abraham. Dios se lo dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las etnias. La palabra naciones en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no significa simplemente nación. Por ejemplo, usted dice, si yo digo Honduras, el país de Honduras, ahí hay etnias, grupos que hablan hasta otros dialectos y viven en otros lugares. Creo que en Ecuador también los hay, en Santo Domingo no. Pero en Perú, por ejemplo, etnias, personas que viven, se visten diferente, hablan un poquito diferente. Dios dice, en ti serán benditas todas las etnias. No solamente las etnias son parte de las naciones. ¿Me doy a entender?
es que Dios, su consejo incluía absolutamente al globo terráqueo. Cuán grande es el amor de Dios y su inmutable consejo para un mundo pecador. Y nosotros debemos darle gloria a Dios que el Señor verdaderamente nos ha salvado. Voy ahora al punto número 3. Si me está siguiendo, ese es el punto número 2, lo que acabo de hablar. Ahí está en la pizarra. Quiero ir ahora al punto número 3, que es, hay otro consejo. Está el espíritu de consejo, el consejo de Dios, que es inmutable, que es prudencia al planificar. Consejo es prudencia al planificar. Y ahora viene el consejo del impío. El consejo del impío. En el Salmo 1, versículo 1, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, la palabra ahí ley en ese texto es Torah, que significa instrucción. La instrucción del Señor, la enseñanza del Señor está su delicia. Y en esta instrucción, Torah, busca la palabra ley en el Antiguo Testamento, en la concordancia, y no crea que ley, eso es terrible, ay, ley, eso no es para mí. Como yo dije a alguien hace poco, dijo, si no hay ley, no hay evangelio. Sin ley no hay evangelio. Nadie es salvo por obras, es por gracia. No hay gracia sin ley, y no hay ley sin gracia. Es una perfección. El hombre que tuerce la escritura y forma su propia postura, no se dejen engatusar, hermano. Hágase amigo de su Biblia y la concordancia Strong. Ahí estuve yo dialogando con uno de estos teólogos diciendo que no hay pastores, que el único pastor es Cristo. Wow. Que no hay pastores. Y yo le pregunté, entonces, le busqué la concordancia y le digo, ¿qué significa la palabra obispo, presbítero, anciano y pastores? ¿Qué significa esas palabras? ¿Usted se da cuenta, hermano, cómo que está la iglesia? ¿Cómo que está la iglesia? Que aún tuercen las escrituras negando algo que está en la Biblia hasta este punto. Por esto, hermano, échele mano a la palabra de Dios. Porque el tercero es esto de consejo de malo. Aquí ahora, en Primera de Reyes, en el capítulo 12 de Primera de Reyes, usted va a ver el consejo del hombre. Una pequeña advertencia. Tenga usted cuidado de quién usted recibe consejo. Tenga cuidado de quién usted recibe consejo. Se supone que una congregación, si tiene un hombre y mujeres piadosas, llenas de la palabra, debe de ir a... Qué triste cuando un hermano no va donde su pastor
y busca su consejo. Oh, déjame aquí, allá. Le voy a preguntar a mi comadre. Y la comadre no conoce la Biblia. Usted debe ir a la persona que conoce el consejo de Dios. Yo iba desde la edad de 16 años. Tengo 50 y pico de años que soy creyente. Yo iba a mi pastor. Mira, pastor, ¿qué le parece? Y luego pusieron un consejero. El pastor me dijo, mira, aquí tienes tu consejero. Y luego yo fui consejero de jóvenes. A pasar el tiempo. Cuando yo no podía resolver algo, ¿qué yo hacía? Pastor, mire, me trajeron esta situación. ¿Qué le digo? Yo lo sé todo. No. Buscar consejo, buscar ayuda de la persona que puede aconsejarnos. Amén, hermano. Eso es así. Ahora bien, aquí viene cómo Israel se rebeló. Primera de Reyes, capítulo 12. Miren lo que dice aquí. Presten la atención, por favor. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la servidumbre de tu padre, es decir, Salomón, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te vamos a servir. Lo oprimieron con impuestos, estaba el pueblo oprimido. Y él le dijo, idos, váyanse, y en 3 días regresen, que yo le voy a dar la respuesta. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre. Y él le dice, ¿cómo aconseja que le responda al pueblo? Dígame, denme un consejo. Ellos hablaron diciéndole, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Otra palabra, trata al pueblo con prudencia. Prudencia en planificar, en hablar. Si tu padre fue así tan fuerte, tú quieres que te... Baja un poquito, pero mire esto. Pero él dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo de los jóvenes que se había criado con él y estaban delante de él. Mire qué cosa tan horrible. Desechó el consejo de los ancianos y con sus amigos del mundo buscó consejo. Y él le dice, ¿cómo ustedes, muchachos, qué usted cree que debo decirle? Ellos le dijeron, así hablará este pueblo. Así hablará este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos algo. Así le hablará. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, yo lo voy a castigar a ustedes con escorpiones. ¿Qué le parece? Desechó el consejo de los ancianos. El consejo de los ancianos, por cuanto eran ancianos que estaban al servicio de Salomón, el sabio Salomón, y él fue y buscó consejo de otros. A veces eso ha pasado. A veces alguien viene en consejería. No, pastor, yo necesito consejería. Esta situación. ¿Cómo no, hermano? Yo no puedo atender. O vienen de una hermana,
una hermana en la congregación. En este caso, yo le digo a ustedes que cuando viene una mujer y me pide un consejo, yo soy muy cuidadoso cuando trato con el bello sexo femenino. Yo soy un hombre casado, bien casado, y yo tengo que actuar con prudencia. Cuando veo que es algo delicado, un poquito, ¿cómo le digo? Un poquito íntimo, yo discierno y digo, yo creo que mi esposa te puede mejor ayudar. Sería imprudente de mi parte. Yo podía darle 40 versículos bíblicos pero esos 40 versículos bíblicos no van a ayudar porque hay un elemento, y yo lo he dicho muchas veces esto, el hombre no ve las cosas como una mujer. La mujer tiene como un sexto sentido. La mujer vive su vida mucho en su estado emocional, el hombre es racional. Y no es que las mujeres no razonan. Entonces, la mujer puede dar un consejo en muchas situaciones. A veces me escriben o me llaman. Y yo digo, Margarita, mírame. Y yo le contesto, ¿puede mi esposa llamarle y aconsejarle en vez de... Oh, sí, ¿cómo no? Oh, gracias, hermano, deme tu teléfono. Entonces luego mi esposa, un caso hace poco, de una pareja. Yo hablé con él, con ella, y luego yo le dije, me gustaría que tú hablaras con mi esposa. Maravilloso. Hicieron como uñas, como anillo al dedo. Mi esposa es una mujer muy, muy dada, tiene discernimiento, muy amorosa, más que yo. Mucho más que yo. Y ella tiene esa en inglés dice the chemistry, la química para hacerlo. Entonces, yo estoy diciendo esto para que nosotros tengamos discernimiento en las cosas que hacemos y usemos consejo con prudencia. En este caso, lo sabio era que los ancianos, el consejo de los ancianos era mejor. No, él rechazó el consejo. Y eso fue su destrucción. Aquí vemos lo mismo en Hechos capítulo 5. Mírenlo ahora de una manera quizá un poquito más simple. Hechos 5, versículo, déjame ver. Hechos 5. Habían arrestado a Juan y a Pedro porque estaban predicando la palabra. Lo arrestaron, lo azotaron, lo perseguían. Lo trajeron y se levantó un hombre llamado Gamaliel, un fariseo muy venerable. Bueno, Pablo se crió a los pies de Gamaliel. Eso fue su tutor, el doctor de teología de Pablo, Gamaliel. Y él dice, saquen a estos hombres por un momento. ¿Cómo no? Venerable Gamaliel. Sacan a ellos, los ponen a un lado y le dice lo siguiente. Escuchen esto, lo que dice. Hechos 5:38. Ahora yo les digo a ustedes, apartaos de estos hombres y dejadlos, déjenlos. Porque si este consejo, oiga esto, si este consejo, ¿a qué es lo que Gamaliel llama el consejo? Es lo primero que tenemos que preguntar. ¿Qué es lo que Gamaliel llama consejo? A lo que Pedro y Juan estaban predicando. ¿Usted está entendiendo? El consejo de Dios es la predicación, lo que Dios dice en su palabra. Ese es el consejo de Dios. Y dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, esto se va a desvanecer. Olvídense.
Y luego, pero si es de Dios, no la podráis destruir, no sea tal vez que hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y lo dejaron ir. Y le dijeron, no hablen otra, no, le intimidaron, lo azotaron. ¿Qué va? Ellos lo azotaron y lo primero que hicieron fue que ellos siguieron predicando. La palabra de Dios no está atada, ni se puede azotar. Entonces se da cuenta, está el consejo del impío, el consejo de los malos, el consejo de un grupo de consejeros que no sabían aconsejar jóvenes. Dígame usted, a veces en la congregación tenemos eso, tenemos estas situaciones. Yo traté el año pasado de aconsejar a mi médico. Estaba chequeando y me puse como a decir ciertas cosas. Y él me paró en seco y me dijo, señor Córdoba, ¿quién es el médico? Guácata, un tapaboca. No, porque esto... ¿Quién es el médico? Yo estoy haciendo esto por 20 y pico de años. A veces eso pasa en la congregación. Vienen personas sin escrúpulos y creen que lo saben todo. Ellos creen que lo saben todo. El pastor me decía, no muchachos, eso no es así. Para mí, yo creía, pastor, mire, no, eso no es así. Él decía, Juan Córdoba, ¿quién es ese pastor? Y él se reía. Y era bien, porque yo era un muchachón. Entonces, a veces en las congregaciones tenemos esos casos. Cuando vienen personas y creen que saben más que el pastor, saben más que todo el mundo. ¿Está entendiendo, hermano? Eso no honra a Dios. No honra a Dios. De la misma manera que yo no sabía más que el médico sabe más que yo. Eso no significa que un pastor no pueda ser corregido. Claro que sí. Yo a usted le digo constantemente que si yo digo algo fuera, que me digan, que me lo señalen, me lo corrijan, para yo retractarme, ¿verdad? Bien. Llegamos a lo último. Y para concluir, nos ubicamos aquí en el Salmo 33. Salmo 33. En el Salmo 33 vemos lo siguiente. 33, versículo 10 y 11. Ahí está en la pantalla. El consejo divino es eterno. El consejo divino es eterno. Cielo y tierra pasará, mas su palabra, su consejo que está en su palabra, permanece para siempre. Mira lo que dice el Salmo 33, versículos 10 y 11. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo, que no tiene ninguna validez, el consejo de las naciones y frustra la maquinación de los pueblos. Versículo 11. El consejo de Jehová, espíritu de consejo, espíritu de consejo. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bendito sea el Señor. Espíritu de consejo, el consejo de Jehová. Hasta aquí llegamos con nuestra clase de hoy. Sobre el segundo aspecto, Isaías 11.
espíritu de sabiduría. Hoy, espíritu de consejo. Van 2, son 7. Bendito sea Dios por esa sabiduría y ese consejo. Oren conmigo. Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En esta hora te exaltamos, magnificamos tu nombre por ese espíritu de consejo. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, que así como te pedimos ayer, que nos dé sabiduría, hoy también regresamos a la fuente que eres tú. Y te pedimos que derrame sobre nosotros espíritu de consejo, para nosotros mismos ser guiados por ese consejo y para poder ayudar a otras personas que necesitan el consejo que está en tu palabra. Cuídanos de la prepotencia, de ser pedantes, prepotentes, porque el altivo tú miras de lejos, mas tú das gracia a los humildes de corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, querida familia, que el Señor sea muy, pero muy exaltado en esta hora. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Les amo mucho en Cristo. El Señor me es testigo. Vale la pena tomar el tiempo. Vale la pena olvidarse de las cosas del mundo. Mañana por la mañana continuamos con Cristología y en la tarde yo le doy la hora. Y también, a partir del lunes, los que no lo saben, las clases solamente van a ser en la hora de la mañana porque tengo que hacer un ajuste de 11 a 1. Así que vamos a intentarlo de esa manera. Yo necesito que ustedes oren por mí porque tengo que entonces hablar por 2 horas. Dios le bendiga, Dios le guarde y que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Compartan el contenido y que pasen una noche muy bendecida en Cristo Jesús. Amén.